Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que cierren semana con nosotros, recordándoles que nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver por Canal 2, nos pueden ver en el Facebook de Noticias Monumental y pueden descargar este programa también en los servicios de podcast, como por ejemplo en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. El tipo de cambio está muy lejos de ser una cosa que solo afecte a los ricachones o a los empresarios. Realmente lo afecta a usted y a mí, porque cada cosa que nosotros, cuando salimos a montarnos en el bus, el combustible que usa el bus, que lo compra a la gasolinera, que se lo compra a Recope lo paga en dólares. Y prácticamente todas las materias primas se pagan en dólares y las cosas que usted consume. Pero además, el tipo de cambio genera presión sobre otras cosas, como los préstamos, como la inflación, por ejemplo, y entonces es algo que tenemos que entender muy fácilmente. Yo le pedí a don Gerardo Corrales, un reconocidísimo economista nacional, que me acompañara hoy en Matices. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Hola, don Randa, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de participar en su programa de Matices. Encantado de estar por acá. Muchas gracias, don Gerardo. Perdón que le haga arrancando una pregunta tan básica, pero usted me puede contar a mí, a nuestra audiencia, cómo se calcula el tipo de cambio en Costa Rica. Es decir, en palabras muy llanas, ¿qué es lo que genera que hoy amanezca X o Y el precio del dólar respecto al colón, don Gerardo? Sí, señor. Vamos a ver, el tipo de cambio no es más que otro precio, así como los chayotes, las papas, las medicinas, el arroz, los frijoles tienen un precio. En este caso, las divisas, entendidas como medios de pago que son aceptados internacionalmente, tienen un precio en colones. Lamentablemente, nuestra moneda local no es una divisa. Si nosotros queremos transar con el resto del mundo, ya sea comprarles artículos a través de importaciones o venderles artículos a través de las exportaciones, primero tenemos que buscar una moneda de aceptación mundial. En este caso, la moneda internacional, la divisa internacional que tiene mayor movimiento en nuestros mercados es el dólar. Pero en otros mercados también existe el euro, en otros mercados también se transan los yenes, las libras esterlinas, que son también divisas. Entonces, al ser un precio, ¿cuántos colones hay que pagar por un dólar? Ese precio, al igual que el resto de mercancías, lo definen las condiciones de oferta de ese producto y de demanda de ese producto. La oferta de dólares, ¿de dónde vienen los dólares en nuestro mercado? Pues tienen orígenes comerciales, todo lo que sea exportar bienes, exportar banano, exportar piña, exportar tubérculos. A cambio, los exportadores costarricenses reciben pagos en dólares. Y como algunos de sus gastos son en colones, tienen que ir al mercado cambiario, al mercado de divisas, a vender esos dólares. Eso es una oferta de dólares. De igual manera, el turismo, cuando las actividades turísticas, hoteles, restaurantes, rentacars, ofrecen sus servicios a turistas extranjeros, estos les pagan en dólares. Y como las compañías turísticas de Costa Rica tienen algunos gastos en colones, tienen que pagar impuestos en colones, van al mercado a ofrecer esos dólares. Otra fuente importante de oferta de dólares para nosotros es que hemos venido promoviendo muy bien la inversión extranjera directa, especialmente en zonas francas. Entonces, cuando una compañía extranjera decide instalarse en Costa Rica, trae dólares y como algunos de sus pagos son en colones, oferta también esos dólares. Una cuarta fuente de oferta de los dólares son los préstamos que las empresas o las familias obtienen del exterior.
ingresan dólares y si necesitan colones los van a vender al mercado cambiario. Y por último, ¿por qué no decirlo, Randall? Hay una oferta de dólares que técnicamente se le llama, entre comillas, de origen dudoso. No se sabe de dónde vienen esos dólares, pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos había hecho una estimación que en Costa Rica anualmente, por concepto de lavado de dinero, se ofertaban en nuestro mercado más de 5.000 millones de dólares. Ahora, la contraparte, ¿y quién demanda? ¿Quién necesita los dólares? Bueno, todo aquel que quiere importar mercaderías, muchas de las cuales, como usted muy bien lo decía, son materias primas, son bienes intermedios, son bienes finales importados que vienen del Asia, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos, hay que pagarlos en dólares. Y uno de esos productos muy relevantes para nosotros son los derivados del petróleo, que lamentablemente han estado subiendo de precio y eso hace que se tengan que demandar más dólares, en este caso por parte de Recope. En segundo lugar, hay demanda de dólares cuando costarricenses salen al exterior. Al exterior no pueden pagar en colones, necesitan dólares. Entonces salen al mercado a comprar dólares. Una tercera fuente es que si yo tomé un préstamo en dólares con el exterior, el servicio de esa deuda, pago de intereses y amortización, lo tengo que hacer en dólares. Y nuestro gobierno es uno que el 40% de sus deudas son en dólares. Entonces tiene que hacer pagos de amortización y de intereses en esa moneda. Y finalmente, pues también hay, por decirlo así, demanda de dólares de origen dudoso o cuando compañías costarricenses deciden invertir en el exterior, que las hay compañías costarricenses que tienen operaciones en el exterior para comprar las maquinarias, las plantas en el exterior, pues necesitan divisas, salen a comprar dólares. Entonces, la interacción de esas dos fuerzas de oferta y demanda se realiza en un mercado específico regulado por el Banco Central que se llama el mercado de negociación de moneda extranjera, más conocido como el MONEX. Y podemos ahora ampliar porque nuestro mercado cambiario sí tiene algunas particularidades que hace que no sea una libre fijación del precio del dólar, sino que tenemos un sistema que algunos llaman una flotación administrada o algunos otros lo llaman una flotación sucia, porque hay una gran intervención con ciertos criterios que podemos ampliar ahora del Banco Central de Costa Rica. Gerardo, hay temas que se ponen de moda, ¿verdad? Digamos, hace un par de años, una de las modas era decir que no es un tema, es un discurso. Hace unos años era una moda decir, porque a alguien le interesaba posicionarlo, que si quitábamos todo ¿cómo se llama la palabra? Cuando la gente no paga impuestos, porque toda la evasión, que si eliminábamos toda la evasión, íbamos a eliminar el déficit fiscal. Y eso se reproducía y se reproducía y se reproducía. Pero yo recuerdo que hubo un tiempo en que había un discurso de que lo que disparaba nuestro tipo de cambio eran las platas del lavado. Ese discurso, según mi experiencia, no duró mucho, pero sí lo intentaron posicionar en algún momento. Usted nos habla del cálculo que hace el Departamento de Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero realmente eso impacta de manera fuerte el tipo de cambio todos los días, ¿no, Gerardo? Esa que me lo pregunta porque sí hubo un cambio de condiciones a propósito de la pandemia. La pandemia tuvo implicaciones prácticamente en todas las actividades económicas y en todos los mercados. Nuestro mercado antes cambiario, nuestro mercado de dólares, por decirlo así, antes de abril, marzo de 2020, era un mercado donde sobraban los dólares. Y podría ser que mucha de esa oferta de dólares, que lo que hacía era, entre comillas, artificialmente abaratar el dólar, o sea, teníamos que pagar cada día menos colones por un dólar, viniese de esas fuentes dudosas, digamos, de lavado de dinero que en algún momento se estuvo ligando no tanto con transacciones en la banca, sino con mucha transacción de bienes raíces, o lo que los gringos llaman real estate,
De repente aparecía alguien comprando terrenos, propiedades, miles de hectáreas y aparecía con valijas de billetes de 20, 100 dólares a pagar eso en efectivo. Bueno, a eso se le llama lavado de dinero, tratar de legalizar sumas de dinero, dólares en este caso, que venían de trasiego de drogas. Y sí, pues en nuestros mercados centroamericanos, suramericanos, pues lamentablemente están afectados y eso podría explicar que las monedas en algún momento estuvieron sobreapreciadas. El colón estaba sobreapreciado, tenía un valor artificial más alto de la realidad, o el dólar estaba muy barato. Y eso hizo que tanto incluso el gobierno, el ICE, las entidades públicas autónomas, las familias, las empresas, empezaran a endeudarse en dólares sin ganar dólares, rompiendo la regla de oro, que uno tiene que endeudarse en la moneda en la cual gana. Porque también en la administración de Luis Guillermo Solís se tuvo una gestión del Banco Central que prácticamente mantuvo el tipo de cambio fijo. Y entonces la gente en sus cálculos ignoró que aparte de las tasas de interés en dólares que se le cobran por un préstamo en esa moneda, también el tipo de cambio, dependiendo de si sube o si baja, podría encarecer o podría abaratar el servicio de esos créditos. A tal extremo, Randall, que para mí es una de las grandes preocupaciones hoy, y podemos ampliar, que de 1.200.000 personas que deben créditos al sistema financiero formal, y no sabemos cuántos en el sistema informal, 760.000 personas tienen hoy créditos en dólares sin generar esa moneda. Y de las 25.000 empresas que tienen deudas con el sistema financiero formal, 21.000 empresas tienen ese riesgo que llamamos cambiario. Y entonces, la pandemia lo que hizo fue prácticamente paralizar el turismo, que era un gran oferente de dólares, y de repente de 4.000 millones de dólares que recibimos en el año 2019, en el año 20 entraron menos de 1.000 millones. Ahí hubo una reducción de la oferta de dólares. Y también la inversión extranjera directa se paralizó en el 2020 y eso empezó a hacer que el tipo de cambio empezara a cambiar de tendencia, se empezara a devaluar el colón o se empezara a hacer más caro, a apreciar el dólar. Y ahora prácticamente hoy estamos cerca de alcanzar un tipo de cambio de los 670 colones por dólar, que comparado con marzo del 2020 es una devaluación del colón de casi un 20%. Mentiras que los salarios en el sector privado han subido un 20% y mucho menos en el sector público, cuyos salarios con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas están congelados. Y entonces, este es uno de los grandes riesgos hoy que hace que muchas de estas familias, que muchas de estas empresas, pues no duerman en paz, pasen angustiados, porque obviamente tienen en riesgo sus casas de habitación, tienen en riesgo tus vehículos, tienen en riesgo tus salarios, y en el caso del gobierno, pues también es una situación preocupante, porque eso estrecha el flujo de caja del gobierno, que tiene un 40% de sus deudas en dólares, o en el caso del ICE, que de los 6.000 millones de dólares de deuda, prácticamente hasta hace poco, toda la deuda del ICE estaba en dólares. Y eso es lo que se traduce es que las tarifas de energía eléctrica para el resto de ciudadanos suba, porque el ICE tiene que trasladar vía tarifas ese aumento del tipo de cambio. Don Gerardo, usted decía ahora que nuestro sistema tiene particularidades que nos impiden decir que tenemos un sistema completamente, digamos, abierto ahí a los vaivenes del mercado diario, y que lo habláramos después, pero hablemoslo de una vez. ¿Cuáles son esas particularidades del sistema cambiario costarricense, don Gerardo? A los economistas se nos educa que los mercados libres, donde los precios se establecen por los movimientos de oferta y demanda, son los que operan mejor
en comparación a otras estructuras que se llaman de competencia imperfecta, llámense monopolios, oligopolios, donde hay pocos oferentes o pocos demandantes. Y por eso, como tesis ideológica, los economistas buscamos promover la libre competencia. Lo que pasa es que cuando los mercados son pequeños o cuando hay grandes jugadores que tienen poder de participar en los mercados, empiezan a haber distorsiones que podrían hacer que esos precios sean manipulados en favor de estos agentes especulativos. Y eso es lo que pasa en nuestro mercado cambiario, en nuestro mercado de divisas, que si lo dejásemos libre, como decía mi gran amigo don William Hayden, hay ballenas dentro de la pecera. Y una de esas ballenas es el Banco Nacional, o es el Banco de Costa Rica, o ya casi con tamaño de ballena, una entidad que yo aprecio mucho, el BAC, que con solo que ellos entren a ofertar $1 millón o a demandar $1 millón, si el mercado fuese libre, podrían bajar o podrían subir de manera importante el tipo de cambio. Y eso entonces es lo que hizo que nuestro Banco Central, que es el ente rector por ley del sistema financiero, incluyendo el mercado cambiario, estableciera un reglamento de funcionamiento del mercado de moneda extranjera. Y ese mercado, cuya atribución, repito, se lo da la ley al Banco Central, no es libre. Y por eso decimos que hay una gran participación del Banco Central. Primero, existe el mercado de moneda extranjera, donde el sector privado, familias y empresas pueden comprar libremente sus dólares, y para eso hay entidades o intermediarios autorizados, los bancos, las cooperativas, las mutuales, las financieras, las casas de cambio, están autorizadas para comprar y vender dólares. Yo estoy seguro que usted recuerda, don Randall, cuando aparte del mercado oficial, existía en Costa Rica un mercado negro. Y ese mercado negro siempre lo ubicábamos en los bajos de las antiguas instalaciones de Radio Monumental, porque había una intervención del Estado en la cantidad de dólares. Si uno quería viajar al exterior, el Banco Central le decía, como no hay muchos dólares en tiempos de Carazo, si usted va a Miami, bueno, le podemos vender $200. Si va a Europa, le podemos vender $300. O las empresas ponían su demanda de dólares en el Banco Central y se iba creando una presa de divisas, que se llamaba. Entonces, para poder ir a conseguir los dólares que no se conseguían oficialmente, uno iba al mercado negro y obviamente ahí habían agentes que le decían, venga, aquí le vendo dólares, claro, a un precio mayor o le compro a un precio menor. Eso se acabó con la apertura de lo que llamamos la cuenta de capitales. Hoy hay libertad de movimiento de dólares, pero dado que uno de los grandes elefantes o ballenas que podría distorsionar la fijación de este precio tan importante es el sector público, el Banco Central decidió, vía reglamento, que ni Recope, ni el ICE, ni la Caja, ni el gobierno central, ni el sector público pueden ir al MONEX a ofrecer o a demandar sus dólares. Tienen que pedírselos o tienen que vendérselos al Banco Central. Y es el Banco Central que, dependiendo de cómo esté el MONEX en este momento, si hay mucha oferta, si hay mucha demanda, decide en consecuencia intervenir directamente el Banco Central para evitar, y ese es el objetivo de un mercado pequeño que puede ser sujeto a especulación, para evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio, que podría generar lo que se ocurrió en México, conocido como el efecto tequila, que fue una carrera contra el peso mexicano. La gente empezó a perderle la credibilidad a la moneda local y a empezar a demandar dólares para sacarlos del país. Pero aquí hay un elemento importante. No existen en los países
las suficientes reservas monetarias de divisas para hacerle frente a una salida, a una fuga de capitales. En el caso nuestro, las reservas monetarias del país las tiene el Banco Central de Costa Rica. Y ese es el instrumento con el cual el Banco Central puede entrar a vender o puede entrar a comprar dólares al MONEX y luego trasladarle ese requerimiento al sector público o recuperar o vender las divisas que el sector público le demandó o que el sector público le vendió. Entonces, siempre que analicemos la fijación del tipo de cambio en Costa Rica, tenemos que estar claro que este tipo de cambio se fija por dos fuerzas. Lo que suceda, entre comillas, en el mercado libre, lo llamamos el MONEX, y eso depende de las exportaciones, de las importaciones, y de lo que estábamos hablando de fuentes de dólares y de demanda de dólares, pero también va a depender de los requerimientos del sector público y, muy importante, de las decisiones, de las reglas de intervención que tenga el Banco Central, que ya la Sala Constitucional consideró que son reglas secretas que no se pueden divulgar y que solo el Banco Central sabe, con esas reglas, con esos criterios, cuándo interviene, en qué medida interviene y qué tipo de cambio es el que le conviene a esta economía. No, Gerardo, pero eso no es un poco irreal. O sea, sí, es como cuando usted le cuenta un secreto a alguien, usted le dice, pero no lo contés, ¿no? Y te asegura que no, pero usted no tiene, digamos, las herramientas necesarias para saber que alguno de las personas que se den cuenta le cuenten a alguien cuáles son los criterios. Entonces, no sé, yo puedo ser un movedor de capitales que alguien me contó, no lo voy a poner en ningún lado, no lo voy a poner en ningún acta, solo de ahí veo y digo, mira, hoy se disparó el tipo de cambio, entonces ya cuando llegue a tanto va a actuar, cuando la fluctuación diaria sea tanto, entonces ahí se va a meter el Banco Central y eso es tener información privilegiada. No es un poco irreal, digamos, porque no es que, y discúlpame que se lo diga así, pero no es que la sala cuarta diga que es privado, entonces ya nadie lo sabe por obra y gracia del espíritu de la sala cuarta, don Gerardo. Es una de las grandes discusiones que hay, Randall. Alguna gente considera que esas reglas deberían ser públicas, algunos otros consideran que no. Efectivamente, los mercados financieros, no solamente el mercado donde se fija el tipo de cambio, sino los mercados, digamos, accionarios, son sujetos a lo que usted muy bien acaba de mencionar, que los gringos llaman inside information. O sea, que el agente económico que por privilegios pueda anticiparse al resto del mercado teniendo acceso a información que nadie más tiene, podría aprovechar esa información, digamos, en el caso del dólar, saber que mañana se va a devaluar, comprar hoy barato y venderlo mañana caro. Eso que usted está mencionando, aparentemente, bueno, no aparentemente, en realidad sucedió en Argentina, sucedió en México, sucedió aquí en los años 80, que había gente chismosa de orígenes de Cartago, que tenía el secreto, que sabía, pero no aparecía de él, sino que le contó a la hermana, al tío, al allegado, y ahí hicieron mucho dinero, muchísimo dinero. Bueno, nuestra ley del Banco Central en ese sentido es muy contundente en cuanto a aquellos funcionarios que divulguen información de este tipo que es de carácter privilegiado. Y por eso, hasta donde yo entiendo esa información, esas reglas de intervención, la manejan 2, 3 personas en el Banco Central, obviamente incluyendo el presidente ejecutivo, el jefe de la división económica, que hoy es el presidente del Banco Central, y una persona más que creo que es la que maneja todo el tema de las reservas monetarias internacionales, y entre ellos, pues, analizan diariamente las tendencias que están ocurriendo en el MONEX, y en función de eso dicen cuándo entran, cuándo no entran. Sin embargo, digamos, ya hay memoria en el mercado, y entonces aquí hay fechas muy particulares, trimestrales, por ejemplo, cuando hay que pagar impuestos, o las quincenas, cuando las compañías del exterior traen dólares para pagar planillas en colones, o cuando hay vencimientos de títulos en dólares. Entonces, los agentes económicos
que están en esto, pues ya más o menos pueden anticipar las tendencias y saben en qué momento entrar, en qué momento salir, y con base en eso los bancos sí tienen ganancias cambiarias, porque hay diferencial entre el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta. Dependiendo del volumen que hagan, hay un ingreso importante en esas negociaciones que se estima que en el país son casi 200 millones de dólares de ese diferencial en ganancias, de los cuales 50 millones se van para el Banco Central a través de un impuesto de ese diferencial. Pero creo que es por mi trabajo que pienso que es poco útil el secreto. Y ojo que no lo digo solo con un mal deseo. Digamos que yo sea uno de las personas que están en el Banco Central, me quedé de ver con mi hermano a las 5 de la tarde del día que juega, no, a las 5 de la tarde, bueno, del día que juega Cartago contra Herediano en la semifinal que vamos a ganar, ¿verdad? Entonces, me agarró a tarde, entonces mi hermano me pone, hey, mae, ¿dónde estás? Y yo, dame un toque, es que cuando esto sube 2 colones o 3 colones, tengo que meterme a esta carajada para cambiarlo. Yo no se lo dije de mala hazaña. Entonces, resulta que mi hermano me llama en altavoz, porque está ahí en medio, se le jodió el auricular, entonces me llaman altavoz con 3 amigos más. Entonces, mae, es que no entiendo, mae, que el tipo de cambio subió 3 colones y entonces hay que meterse, dame un chance. Entonces, mi hermano no le contó a nadie, yo no tuve la intención de hacer nada malo, pero resulta que uno de sus 3 le contó, no es que mira, hoy Randall estaba súper estresado, porque vea, y en la cadena llega algo. Eso es lo que me parece irreal, no un deseo malévolo, digamos, de filtrar información al mercado. Sí. Bueno, ese temor, Randall, en realidad existe en todo el mundo. Repito, todos los mercados que transan en títulos, valores, acciones, divisas, futuros, etcétera, están sujetos a este privilegio de inside information. Y por eso los mercados tienen pues, ciertos indicadores que incluso podrían llegar a suspender las sesiones de un día porque se sospecha que algún agente económico empezó a vender o a comprar en demasía, y hay comités de ética, comités de conducta que intervienen tratando de investigar si efectivamente ese movimiento fue porque anticipadamente sabían o tenían privilegios de información. Yo pues puedo dar fe que los funcionarios del Banco Central que yo conozco y que tienen acceso a esta información pues tienen un récord ético, profesional excelente, así que me costaría pensar que ese riesgo, que es válido, que ese riesgo se esté dando en el mercado cambiario costarricense. No, Gerardo, deme un segundo, por favor, para ir a la primera pausa. La única que vamos a hacer es Matices, que por cierto vamos a oír un micro de los compañeros de deportes que tiene que ver con Qatar y Nueva Zelanda y el partido de la Sele. Volvemos porque me interesan 2 temas. Ya vimos las particularidades del mercado cambiario costarricense y ahora me interesa saber por qué sube, por qué está subiendo el tipo de cambio. Ya casi volvemos a Matices. Gracias por la cantidad de comentarios que nos hacen hoy en redes sociales. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros hoy. Me acompaña don Gerardo Corrales, destacadísimo economista nacional. Nos está explicando desde lo más básico hasta lo coyuntural en el tipo de cambio en nuestro país. Don Gerardo, ¿por qué está subiendo el tipo de cambio? Sí, muy buena pregunta. Y repito que este macro precio, como lo llamamos nosotros, como usted decía al principio del programa, tiene la particularidad que quizás es el precio más importante porque es el que convierte los precios del exterior o los precios nuestros en moneda extranjera. Y así podemos saber si somos competitivos o no, si somos muy caros, somos muy baratos, dependiendo del comportamiento de los precios y dependiendo del comportamiento del tipo de cambio. Este fenómeno
de que el tipo de cambio desde abril del 2020 ha venido subiendo, precisamente obedece en parte a las fuerzas de oferta y demanda y en parte a los temas del sector público. Vamos a ver, si uno toma la información que publica muy bien el Banco Central, hay una cejilla en la página del Banco Central que se llaman indicadores económicos. Si uno entra a ese capítulo, ahí puede ir a la parte de mercados de negociación y dentro de mercados de negociación, ahí puede entrar al mercado de divisas, al MONEX. Y ahí va a tener información diaria de los volúmenes transados y de los tipos de cambio, tanto del MONEX como el tipo de cambio de venta, el tipo de cambio de compra, y los tipos de cambio de ventanilla. Cuando hablamos de ventanilla, precisamente nos referimos a las transacciones de compra y venta de dólares que el sector privado, familias y empresas hacen con los distintos intermediarios cambiarios. Bueno, lo que hay que decir es que ese mercado, cuando uno saca la diferencia entre las compras que esos intermediarios, digamos los bancos, le hicieron al público, menos las ventas de dólares que le hicieron al público, esa diferencia que llamamos compras netas siempre es positiva, siempre es superavitaria, salvo octubre del 2020, cuando Citibank decidió liquidar un título en colones y pasarlo a dólares, que se demandaron más dólares por parte del público. Pero el resto de los meses, desde el año 2019, digamos, nos da superávit en ese mercado. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante, que si el tipo de cambio en Costa Rica fuese libre, incluso hoy, el tipo de cambio se estaría abaratando. El tipo de cambio estaría disminuyendo. O sea, que el colón se estaría apreciando y que el dólar se estaría abaratando, en cuyo caso convendría endeudarse en dólares o al revés, convendría ahorrar en colones. Y incluso ese exceso de dólares se sigue dando a pesar de que las operadoras de pensiones, que es uno de los cambios, están cada vez más sacando parte de los ahorros de pensiones al exterior y por lo tanto demandan dólares porque consideran que los rendimientos locales son muy bajos y que podrían tener mejores condiciones de inversión en el exterior, aunque en mi criterio salieron al exterior en un momento erróneo y más bien los mercados financieros del resto del mundo han estado cayendo, pero eso es otro capítulo. Entonces, si fuera nada más por el mercado del MONEX, en este momento el tipo de cambio se estaría apreciando. Pero es ahí donde interviene el sector público. En el pasado, antes de la pandemia, el sector público le demandaba dólares al Banco Central, tanto el gobierno central para pagar deudas en dólares, Recope para importar petróleo, la Caja para importar medicinas y así las distintas entidades públicas. Pero había tal exceso de dólares en el MONEX, el Banco Central le daba esas divisas con sus reservas, perdía reservas, por decirlo así, y luego iba entrando gradualmente al MONEX para comprar esa pérdida de reservas, y no solamente recuperaba lo que le vendía al sector público, sino que había tanto dólar y era tan barato que el mismo Banco Central aumentaba sus reservas comprando barato. Viene el fenómeno de la pandemia, Randall, y entonces este exceso de dólares empieza a desaparecer. Y los requerimientos de demanda de dólares por parte del sector público más bien empiezan a aumentar. Y ese aumento ha sido tan significativo que en el año 2020 el sector público le demandó neto al Banco Central 1.800 millones de dólares. Pero en el año 2021 le duplicó esa demanda de dólares. Le pidió el sector público al Banco Central 3.600 millones de dólares. Y cuando el Banco Central se dio media vuelta para recuperar las reservas con las cuales había satisfecho esa demanda del sector público,
se dio cuenta que en el Monex no habían tantos dólares. Y entonces el resultado preocupante, y es quizás la alerta aquí amarilla pintando anaranjada que yo tiro en el programa, es que las reservas monetarias del país, que erróneamente algunos economistas decían tome de ahí para financiar el problema del hueco fiscal de la pandemia, por dicha que no le hicieron caso, ¿verdad? No eran 8.000 millones de dólares, porque ahí están metidos los depósitos de los bancos en el Banco Central, lo que se llama el encaje mínimo legal en dólares. Y ahí también están metidos los depósitos en dólares del gobierno. Si uno resta eso, las reservas en aquel momento, 2019, realmente eran 6.000 millones de dólares. Hoy, Randall, las reservas propias del Banco Central están cercanas a los 3.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central ha tenido una pérdida significativa de dólares defendiendo el tipo de cambio. Y esa pérdida de reservas más o menos equivale por año al 20% del volumen negociado en el Monex. Quiere decir que si el mercado hubiese sido libre, hoy el tipo de cambio no sería 670, sino un 20% mayor. O sea, tendríamos un tipo de cambio de 800 colones por dólar. Pero el Banco Central lo defendió, perdiendo reservas. Ahora, fue que Rodrigo Cubero y la Junta Directiva del Banco Central se volvieron locos y empezaron a perder reservas. No, ellos hicieron una apuesta porque sabían que el gobierno estaba negociando préstamos de apoyo presupuestario con el BID, con el Banco Mundial, con la Agencia Francesa para el Desarrollo, con el Banco Centroamericano, y que iban a entrar al país más de 2.500 millones de dólares. ¿Pero qué pasó? Que la Asamblea Legislativa en sus discusiones pospuso la aprobación de esos créditos y entonces el Banco Central ya ha tenido que seguir interviniendo para evitar que el tipo de cambio suba. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo pasó de 20 dólares en marzo del 2020 a más de 100 dólares por la crisis bélica ahora de Rusia con Ucrania. ¿Por qué? Porque el gobierno empezó a captar colones muy baratos, pero tenía que pagar dólares. Entonces se convirtió en un gran demandante de dólares. Porque el ICE tomó la decisión de colonizar parte de sus créditos en dólares. Pero el Banco de Costa Rica le dio colones. Y con esos colones salió a comprar dólares. Entonces, se juntaron un montón de fuerzas que hacen que la demanda de dólares haya subido significativamente, con un agravante, Randall, no solamente el saldo de reservas del Banco Central que se ha caído, sino que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de eso no se ha hablado mucho, aparte de las metas de déficit primario, de saldo de la deuda, de inflación, el fondo también le puso al Banco Central un piso del saldo de sus reservas monetarias internacionales propias. Y ya el Banco Central prácticamente está en ese piso. Y eso explica el por qué este año el Banco Central prácticamente solo ha intervenido 2 veces en el mercado del Monex, porque ya no tiene toda la flexibilidad que tenía antes. Entonces, sí vamos a estar viendo, mientras no se aprueben esos créditos del exterior, subidas en el tipo de cambio de manera importante. Ahora, aquí va a haber una crisis cambiaria. ¿O qué le va a pasar al tipo de cambio? Bueno, yo creo que no, porque yo sigo creyendo que esos créditos de agencias multilaterales son créditos de entre 15 a 30 años plazo, con un periodo de gracia entre 5 y 8 años, tasas de interés entre el 1 y el 3% fijas. O sea, le conviene al país y no son préstamos para financiar gasto corriente. Son préstamos en donde el 10% viene a amortizar deuda del gobierno con la caja y el 90% viene a sustituir deuda cara, que es la deuda interna, por esta deuda barata. Cuando el gobierno reciba esos dólares, necesita colones. Entonces ahí es al revés, le va a ofertar dólares al Banco Central y el Central va a recuperar sus reservas y va a tener suficientes reservas como para decir, bueno, el tipo de cambio se va a seguir devaluando, pero dentro de un rango normal, yo diría un 5%, 7% anual de devaluación. Esto ya es una especulación porque solamente pues, el Banco Central sabrá cuál es lo conveniente. Si lleva todos esos dólares al Monex, pues obviamente el tipo de cambio se apreciaría.
pero yo creo que, dado la situación del turismo, de las exportaciones, el Banco Central pues no va a apreciar, sino que va a hacer alguna devaluación moderada. Gerardo, cuando uno tiene una compu y no sabe nada de las compus, es muy complicado, ¿verdad? Le voy a decir por qué. El internet está lento, ¿ok? Entonces, si usted le pregunta a alguien que venda dispositivos, que esté interesado en venderle dispositivos Wi-Fi o para... Si usted le dice a la operadora, a una operadora, o alguien trae una operadora, mira, es que mi internet es muy lento. Entonces la respuesta es, pásate a mi operadora, que nosotros sí damos un enlace directo. Ya no hablo con la operadora, sino con alguien que vende servicios Wi-Fi de aparatos. Entonces dice, no, la red está bien, el problema es su módem. Usted lo que necesita es un módem más robusto o un repetidor, cómpremelo a mí. Ya yo no le pregunto a esa persona, sino a alguien que arregle compus. Y me dice, no, la red está bien y el módem está bien. El problema es que su compu requiere un ajuste. Déjemelo a mí, yo le hago el ajuste. Y si yo le pregunto a alguien que venda compus, entonces me dice, no, el problema no está en ningún lado, es que su compu no sirve y necesito una nueva, cómpremelo a mí. Es decir, cada uno tiene un interés respecto a quién me contesta qué. Lo mismo pasa en esto, porque yo he oído versiones en las últimas semanas que es muy complejo, que son todas variopintas, pero además que jalan para algún lado. ¿Por qué sube el tipo de cambio? Entonces alguna gente me dice, ojo con el tipo de cambio, está subiendo porque la evasión subió. Ojo con el tipo de cambio, está subiendo porque el gobierno no puede recoger impuestos por el hackeo. Ojo que está subiendo porque los inversores tienen terror de este nuevo gobierno y se está dando una fuga de capitales. Ojo con esto porque entonces dejaron de lavar plata los narcos. Y usted lo que detecta es un montón de intereses detrás de esas afirmaciones. Y a mí me alegra mucho que su respuesta haya sido muy técnica, que es cuál es la situación técnica que genera un aumento del tipo de cambio. Ahora bien, confiando como siempre, y yo confío mucho en usted, ¿cuáles son las razones, las cosas, las situaciones que hacen que suba? ¿Alguna de estas 4 o 5 que le dije son reales, don Gerardo? Se están yendo los inversores por falta de apoyo, hay un ingreso masivo de dólares del mercado negro. Cuénteme. No, señor. Uno de los privilegios que tiene nuestro país es que para mí el mejor ente técnico del sector público es el Banco Central. Porque sí, dado lo crítico de este mercado cambiario, hay una exigencia diaria, casi que en tiempo real, de suministrar la información por parte de los intermediarios al Banco Central. Y ellos tienen la información directa de los requerimientos de divisas del sector público. Entonces, el Banco Central prácticamente tiene toda la información y, repito, hay total transparencia porque la publica en su sitio web. Y entonces, estas falacias no son ciertas. Las agencias calificadoras de riesgo se sentían las dos confortables ya pues de que ganase Figueres o que ganase Rodrigo Chávez. No veían un riesgo en ese sentido, más bien le cambiaron el outlook, la perspectiva económica del país de negativa a estable. Si hubiese ese fenómeno de salida de capitales, ya el Banco Central se hubiese dado cuenta, porque entonces los intermediarios financieros formales empezarían a tener demandas en sus ventanillas y el mercado del Monex empezaría a ser deficitario. No es el caso. Sí ha habido, repito, una salida de dólares, pero no por fenómenos especulativos o de temor, sino por un tema de rendimientos, porque el Banco Central bajó con el ánimo de reactivar la economía las tasas de interés y eso hizo que los rendimientos de las operadoras de pensiones se cayeran significativamente y además por un tema de diversificación las operadoras pues decidieron independientemente empezar a sacar dólares del país y en eso pues tienen toda la libertad de hacerlo. Tal vez la crítica que yo hago es que se tuvo que haber coordinado mejor entre la Superintendencia de Pensiones y el Banco Central, pero entiendo yo que eso lo están ya afinando. El tema del hackeo, hasta donde yo tengo información, no está causando un problema de flujo de caja. De hecho, una agencia calificadora recién emitió un comunicado en donde dijo que todavía pues, no veía que este fenómeno estuviese causando problemas de flujo de caja al gobierno de Costa Rica y que los pagos al exterior
se siguen dando normalmente. En cuanto al tema del lavado, más o menos, pues eso es difícil de decirlo. Lo que sí es cierto, y eso se puede validar, es que la demanda de dólares, repito, por el aumento del precio del petróleo, la demanda de dólares por el aumento del precio de los alimentos y bebidas importadas, la demanda de dólares, porque todavía la crisis de contenedores mantiene el precio del transporte de un contenedor de 40 pies en casi $8,000, cuando antes de la pandemia eran $1,600, todo eso ha hecho que la demanda, repito, del sector público de dólares prácticamente se haya duplicado. Y eso es lo que tiene el tipo de cambio estresado. En el momento en que estos créditos, dado que el Fondo Monetario ya emitió su luz verde de que el país salió muy bien, que tenemos un superávit primario, soltó el segundo desembolso de los 1.800 millones que nos van a prestar ellos. Cuando dio esa luz verde, tanto el BID, Banco Mundial, la agencia francesa, Banco Centroamericano, están dispuestos a seguir otorgando estos préstamos. Y lo que hace falta ahora es que este gobierno pues los ponga en la agenda extraordinaria para que el Congreso, ojalá, pues, pensando racionalmente, apruebe, repito, estos créditos, que no es para financiar gasto corriente, es para pasarle el 10% a la caja y reducir la deuda del gobierno con la caja, y el 90% es para aplicar lógica financiera, sustituir deuda cara por deuda barata. Es que aquí también hay que cuidarse de estas versiones, ¿verdad? Sobre todo iniciando un nuevo gobierno. ¿Le parece que el mercado financiero en general, los mercados financieros están tranquilos con la transición? No necesariamente con quién es el presidente, sino con la transición. Yo estoy absolutamente seguro que es así. Yo mantengo contacto con distintos agentes del exterior. Comparado, por ejemplo, con la situación crítica de El Salvador, ahí sí, yo estaría preocupadísimo, no solamente por el estilo de gobierno, sino también por la decisión de haber ligado su economía al Bitcoin, a esta criptomoneda, y la caída que tuvo, lo cual está generando problemas allá, y el gobierno de los Estados Unidos y los organismos multilaterales le han dicho: mientras usted siga con esa tendencia, no le vamos a prestar plata. No es el caso de Costa Rica, donde más bien creo yo que las agencias están confortables con la nueva administración. El anuncio del gabinete que se hizo les dio tranquilidad. Jorge Madrigal es una persona conocida por ellos, Nogui Acosta es una persona conocida por ellos. Obviamente Rodrigo Chávez es una persona conocida del Banco Mundial. Él va ahora al Foro Económico Mundial, ahí llegan entidades del Fondo, del BID, del Banco Mundial. Entonces yo no veo que haya un aumento de riesgo país de Costa Rica. Más bien, ojalá, si seguimos en la tendencia, en la ruta de estabilidad de las finanzas públicas, y evitar, como este presidente ha dicho, que otras entidades se sigan saliendo de la regla fiscal, yo creo que podríamos optar a un upgrade, a una mejora de la calidad. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental. Entre el 3 y el 4%. Al contrario nuestro, que con este rating hoy podríamos salir a 10 años y con tasas del 10-11%. O sea, tenemos que cambiar en ese sentido la calificación de riesgo, lo cual depende de la situación fiscal, de la tendencia de la deuda y de la Reserva Monetaria Internacional. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido muy amable. Con mucho gusto, don Randall. Cuénteme con qué canción quiere irse hoy. A mí me gusta mucho la música española y en particular Ana Gabriel y Víctor Manuel. Entonces me gustaría La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Perfecto. Don Gerardo, muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, don Randall. Éxitos. Gracias, don Gerardo. Que la pase muy bien.